la cuenta. Señora Presidenta, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Ya. Hemos recibido un oficio del presidente ejecutivo de Codelco, mediante el cual da respuesta a carta enviada por la Federación de Trabajadores del Cobre en relación a analizar temas en forma conjunta respecto a las medidas que se están implementando en los centros de trabajo a fin de proteger la salud y la vida de los trabajadores frente a la pandemia COVID-19. Un oficio del sindicato Unión Plantas Codelco Chile, División Andina Suplant, mediante el cual solicita al presidente ejecutivo Codelco la intervención en relación a la estrategia sanitaria que estaría autorizada por la corporación para enfrentar la pandemia COVID-19 dentro de la división andina, así como otras divisiones. Un oficio del presidente ejecutivo Codelco, mediante el cual da respuesta oficio 160 a esta comisión, en relación a la baja en la producción que ha experimentado la división del teniente y sus razones. Y finalmente, señora Presidenta, una comunicación de la relacionadora pública de Serna Geomín, mediante el cual invita a los miembros de la comisión a inscribirse al lanzamiento online de la plataforma Geomin, que será el día jueves 9 de julio a las 10 a.m. Todas estas comunicaciones están en los correos electrónicos de las y los señores diputados. Y como le señalaba hace unos minutos, Presidenta, en esta cuenta debería venir la moción liderada por el diputado Nicolás Noman en relación a la responsabilidad solidaria del mandante en concesiones. Pero no la he ido a retirar a la oficina aparte por la cuarentena. Espero tenerlo el lunes en la cuenta, Presidente. Eso es todo. El señor Castro está pidiendo la palabra, me da la impresión sobre la cuenta. Muchas gracias, secretario. Palabra sobre la cuenta. Diputado Castro, parece que no tiene audio. Sí, ahí sí. Ahí ¿Se sí. escucha? Ahí, perfecto. Sí. Sí. A propósito de la pandemia y de la carta que se leyó por el secretario, yo sugiero, Presidenta, dado que el diputado Cori y yo tenemos la división del teniente, y para no tener que ver caso a caso, que podamos contar con el presidente ejecutivo de Codelco y su equipo en lo sanitario, que nos pueda explicar de verdad qué está pasando en las distintas divisiones. Le doy un ejemplo. En el caso de O'Higgins, que todo el mundo ha visto que está con los peores indicadores todavía, con una positividad de un 45%, incluso como región, tiene la división 616 casos activos, teniendo Rancagua 802. Imagínense ustedes el nivel de impacto que tiene Teniente en la ciudad de Rancagua. Entonces, yo me atrevo a pedirle que podamos invitar a la máxima autoridad que nos pueda ilustrar con claridad y nosotros hacer las preguntas del caso, no solo de Teniente, sino del conjunto de las otras divisiones, que ahora vamos a ver, por supuesto, las de Chuquicamata, Antofagasta, Calama, pero me refiero, esto requiere una intervención un poquito más a fondo, porque las noticias que están surgiendo por distintas fuentes son más alarmantes que la tranquilidad que en la carta nos señala la autoridad. Entonces creo que esto requiere un contrapunto, requiere un diálogo más directo de la comisión que haga verificar realmente el nivel de intervención sanitaria y de protección que se está adoptando dentro de las faenas mineras en su conjunto, a efectos de la pandemia en un momento tan difícil. Entonces me atrevo a sugerir eso como un momento que sea más de debate general, sin perjuicio de que cada uno haga sus preguntas según las divisiones que más le interesa a cada diputado, pero creo que esto es esencial en el momento que estamos. Sí, muy de acuerdo, diputado Castro. Bueno, hacer después ahí el comentario, diputado Isacor, que me está solicitando la palabra. Y el señor Silver. Y el diputado... Sí, Presidenta. Gracias, Presidenta. Quiero sumarme a la petición que hace mi compañero de distrito, el diputado Juan Luis Castro, y quería plantearle particularmente, Presidente, que tuviéramos una sesión especial. No sé si le parece a la comisión, yo creo que da para tener una sesión exclusiva. Muchos, de hecho, respaldamos a través de medios de comunicación la decisión que se ha tomado en Chuquicamata en su momento. De hecho, vi una nota que coincidimos con el diputado Silver, por ejemplo, en la opinión, pero yo creo que, y lo que dice el diputado Castro, es preocupante. O sea, la región de O'Higgins en este momento está con la tasa más alta y más preocupante, y recordemos que es una división subterránea, por lo tanto ahí los trabajos, la conexión de trabajos en bus, el traslado, es mucho más propenso a un posible contagio. Así que yo quería sumarme a lo que dice el diputado Castro, pero pedir una sesión especial, Presidenta, con las autoridades de Codelco y quizá también con las autoridades del Ministerio de Minería, para las faenas privadas, me refiero. Perfecto. Gracias, Presidenta. Diputado Gabriel Silver, y luego me ha solicitado la palabra la diputada Marcela Hernando. Bueno, gracias, Presidenta. No quería hacer un alcance a los colegas, una solicitud a través de la Presidenta a propósito del tema de la pandemia. La verdad es que cuando en nuestro país ha habido catástrofes, obviamente alcance local o regional, una de las primeras medidas que
toma el gobierno de turno, y así yo lo he revisado en anteriores propuestas, es suspender el remate de las patentes mineras. La verdad es que el artículo 147 de nuestro Código de Minería establece que a partir del 1 de julio le corresponde a la Tesorería General de la República remitir efectivamente desde las patentes que se encuentran impagas para iniciar el proceso de remate del punto de vista judicial, que en virtud del artículo 149 corresponde en este caso solamente liberarlas del remate una vez que se paguen dobladas, vale decir, en una suma bastante alta. Como digo, siempre ha sido una propuesta que en situaciones de catástrofe se suspenda, obviamente, esta medida. Y estoy viendo la página web de la Tesorería General de la República, fechada el 16 de junio, en plena pandemia, y obviamente ordena justamente que se curse esta medida que, como digo, va a afectar a pequeños y medianos mineros, y en consecuencia me gustaría, de manera transversal, pero los colegas, un oficio al ministro de Hacienda y al ministro de Minería, solicitándole la suspensión del remate de las patentes mineras para la pequeña y la mediana minería, que como digo, tiene dificultades económicas y aquí no se le está exonerando del pago, sino que solamente estamos solicitando que lo que se refiere a la suspensión del remate, no se lleve efectivamente a cabo. Incluso pensaba hasta un proyecto de acuerdo que pudiésemos presentar como comisión en la Cámara. Eso es, presidente. Muchas gracias, diputado Silver. Solo también hacer mención de que la diputada Hernando lo ha solicitado en reiteradas oportunidades. La verdad es que hemos mandado oficios, si no me equivoco, reiterados oficios más bien. Por lo tanto, vamos a volver a hacer el punto, diputado Gabriel Silver. Y de hecho, quiero aprovechar de comentarles que el día lunes ya tenemos fijada, ¿no es cierto?, la próxima citación de la sesión de Comisión de Minería, donde vamos a tener la presencia del ministro de Minería, ya está confirmado, está el director nacional de Sernagiomín, va a estar el presidente ejecutivo de Codelco. Yo también estoy solicitando a la Superintendencia Social de Seguridad Social, de la Suceso, porque hay muchas situaciones de irregularidad con respecto al control y las medidas de salud que se están adoptando en la minería, no solo en Codelco, sino que también en la minería en el sector privado. Y ahí, obviamente, que a nosotros nos gustaría tener claridad de qué es lo que ha pasado con los protocolos que, dicho sea de paso, hemos solicitado también en reiteradas oportunidades al Ministerio de Minería y a Sernagiomín, y solo nos llegó una presentación que lamentablemente no detalla cuáles son las obligaciones de las empresas mineras. Solo quería hacer ese alcance para la tranquilidad de ustedes, porque claramente es tremendamente necesario tener la presencia de las autoridades para que también se refieran a esta problemática y sobre todo una contingencia que no ha dejado también ajena a la minería, donde por algo el día de hoy tenemos, ¿no es cierto?, la presencia de alcaldes y alcaldesas de la zona norte de nuestro país, zonas mineras, también tenemos representantes de las mesas sociales, autoconvocadas, COVID-19, que hay en distintas comunas de las zonas norte, justamente para poder plantear una situación que ha generado mucho estrago, ¿no es cierto? El aumento de los contagios justamente ha sido por el ingreso de trabajadores de faenas mineras y que creo que es parte de una situación que también la Comisión de Minería debe recoger. Quiero darle la palabra, perdón, diputada Hernando, que usted también me la había solicitado. Gracias, presidenta, por su intermedio. Saludar a todos, a los alcaldes que ya se integraron y a los representantes de las mesas COVID. A propósito de lo que decía el diputado Silver, llegó una respuesta del ministro de Hacienda hace aproximadamente un mes, será, no sé, donde nos habla de la importante cantidad de medidas que se han ido tomando en apoyo a los micro y medianos empresarios, pero la verdad es que nada de eso respondía al tema de las patentes. Y el ministro de Minería, en la última reunión en la que estuvo, se refirió concretamente al tema cuando le pregunté, y dijo que no era un problema de los medianos y pequeños mineros porque ellos estaban siendo apoyados por la ENAMI y ninguno tenía problemas con las patentes ni tampoco había remates. Así que yo he insistido también por mi parte, pero me parece bien que la comisión tome una determinación en relación a eso.
Aparte de eso, quería plantear, a propósito del tema que nos convoca hoy día y en los futuros días y de lo que podamos hacer en relación a la minería, porque lo que uno observa es que las regiones mineras están teniendo importantes picos de la enfermedad, están teniendo aumentos y tasas crecientes contra lo que pasa en la región metropolitana. A mí me gustaría que viéramos el tema de las mutualidades y cómo no están respondiendo a la emergencia o a la pandemia. En las faenas lo lógico sería que fueran las mutuales las que estuvieran atendiendo a los trabajadores. Sin embargo, por un tema de que no les aumenten las cotizaciones, las empresas también inhiben el que los funcionarios consulten allí. Y esto es válido tanto para las empresas mineras como para los subcontratistas y contratistas. Así que quisiera yo que hubiera alguien que viera la mirada médica, independientemente de lo que nos pueda contar, por ejemplo, hoy día el doctor Juan Carrillo, pero la doctora Davanch, como epidemióloga, yo sé que ha estado asesorando a algunos sindicatos, pero no a todos. Entonces, tal vez una mirada de cómo se están atendiendo médicamente los funcionarios de la minería. Muy bien, diputada Hernando, yo la verdad es que coincido con usted y vamos a volver a reiterar la solicitud del diputado Gabriel Silver y que lo ha dicho, ¿no es cierto?, en varias instancias la diputada Marcela Hernando, oficiar al Ministerio de Hacienda y oficiar también al Ministerio de Energía para la postergación, ¿no es cierto?, de las patentes mineras para pequeños y medianos mineros. Ahora, yo la verdad es que le pediría también a don Mario que en la tabla o en el temario que se le vaya a mandar al ministro en la invitación haga referencia también a este tema en particular para que se pueda pronunciar el día lunes. Perfecto, Presidenta. Si me permite un comentario. Sí, por supuesto que sí. En relación a lo señalado por varios señores y señoras diputados, la señora Hernando comenzó solicitando oficios desde marzo de este año respecto a esta materia. Esos oficios fueron remitidos por esta comisión y el Ministerio de Hacienda nos contestó el 5 de junio de 2020. Voy a leer solamente la última línea, que el Ministerio no ha considerado la adopción de medidas particulares como las aludidas en su presentación. Se refiere a la postergación o facilidades en el pago de las patentes. Por lo tanto, vamos a hacer presente este tema en el oficio solicitado por el diputado señor Gabriel Silver y acordado por la comisión. Y el señor ministro de Minería ya está en conocimiento que este es uno de los temas respecto a los cuales va a ser consultado durante la sesión especial del día lunes próximo. Gracias, presidente. Muchas gracias, don Mario. Ofrezco la palabra sobre la tabla, de hecho estamos sobre la tabla, puntos varios. Nos acompaña la diputada señora Catalina Pérez en este momento. Bienvenida. Saludarla también a ella y bueno, en la orden del día agradecer la presencia de todos nuestros invitados. Tenemos, ¿no es cierto?, a la alcaldesa Brunilda González, alcaldesa de la comuna de Caldera, al alcalde Cristian Tapia de la comuna de Vallenar, al alcalde de Huasco, don Rodrigo Loyola. También tenemos la presencia de don Juan Carrillo, que es vocero, ¿no es cierto?, de la mesa COVID-19 de Calama, también a la señora Lila Vergara, de la mesa autoconvocada de la comuna de Antofagasta, y también a don Carlos Peso, doctor, bienvenido también a la comisión, representante de la mesa COVID-19 de la región de Atacama. Darle, ¿no es cierto?, la bienvenida a cada uno de ustedes y, bueno, esta comisión tiene el objetivo de poder tratar la situación compleja que está viviendo la zona norte de nuestro país, zonas mineras, ¿no es cierto?, donde hoy día hay un impacto tremendamente relevante y significativo, el ingreso de trabajadores de faenas mineras, también los protocolos que se están realizando. También se encuentra con nosotros el presidente de la Confederación Minera de Chile, don Hugo Páez. Disculpe, don Hugo, lo había saludado antes de comenzar la sesión, así que lo vuelvo a saludar.
Y bueno, era para justamente tener la visión, ustedes como autoridades, también como estos espacios de discusión que tienen las mesas COVID-19, también es la visión social, que yo creo que es de sentido común, es necesaria también tratarlo en la Comisión de Minería, y además porque estos antecedentes y estos insumos son parte de lo que nosotros queremos plantearle el día lunes al ministro de Minería. Ustedes recién escuchaban, van a haber hartas autoridades, ¿no es cierto?, relacionadas con la cartera de minería, por lo tanto es muy crucial que ustedes también nos puedan, ¿no es cierto?, empapar de la situación compleja que están viviendo también sus territorios. Vamos a comenzar entonces dándole la palabra a los alcaldes de la región de Atacama. La verdad es que teníamos también la presencia de alcaldes de Antofagasta, perdón, de Calama y Tocopilla. Parece que tuvimos algunos problemas. No sé si diputada Hernando logró comunicarse con ellos. Sé que el alcalde de Tocopilla está complicado para entrar. No sé si don Mauricio nos puede ayudar con eso. ¿Sí? ¿Y alguien más, diputada? ¿No? Solo con no me ha contestado el de... dice que le contestó la señorita Paula de soporte que había todo un protocolo para invitarlo y que... ¿Está invitado? Sí, pero... Me voy a comunicar con ella yo. Por favor. Mario, sí. Le agradezco. No se preocupe. Bueno, entonces vamos a comenzar por dar la palabra a los alcaldes. Y les estaba diciendo que vamos a tener, parece que un poquito más de tiempo porque nos dieron posibilidad de hacer una prórroga, o de lo contrario tendríamos que haber terminado a las 4:30. Así que le doy la palabra sin tanto más preámbulo a la alcaldesa Brunilda González. Diputada, disculpe, nos habíamos organizado que hablara primero el alcalde Cristian Tapia y en función de aquello terminábamos hablando nosotros, por favor. Perfecto, ustedes me dirán. Ojalá también la exposición lo más breve, o sea, también considerando de que puedan tocar todos los puntos, pero también para poder dar espacio a preguntas por parte de los parlamentarios. Ahora sí, alcalde, bienvenido y dar la palabra a Cristian Tapia. Gracias, presidenta. Saludar a cada uno de los parlamentarios, las parlamentarias, Marcelita Hernando, ahí que trabajamos fuertemente en la Asociación de Municipios del Norte, a los concejales, o sea, alcaldes, alcaldesas, a los voceros de la segunda región y de Atacama. Y gracias por este espacio, la verdad es que lo estábamos necesitando, la verdad es que aquí en la región estábamos hablando, pero necesitábamos poder tener este espacio. Bueno, todos sabemos la situación que estamos viviendo en el país, especialmente la minería. Y estas palabras que yo voy a mencionar ahora las dijimos el 16 de marzo, cuando empezamos la primera reunión que tuvimos con el Colegio Médico, alcaldes, al intendente de la región de Atacama, al Seremi de Salud, que la gran cantidad de contagios que íbamos a tener en nuestras comunas iban a venir de la minería. Y no se trata de descubrir la pólvora, porque el traslado, los buses, aviones, comedores, fuente de trabajo, alojamiento. Y la verdad es que así se ha dado, La estadística que tenemos en la provincia del Huasco, y eso también es prácticamente lo mismo en la región de Atacama, que el 90% de los contagios ha provenido de la minería. El primer contagio que vino de una empresa de la segunda región fue trazable 28 personas. Por un caso fueron 28 personas que se contagiaron. Por eso que cuando el ministro Procuriza decía que solamente en la minería había el 1%, pero tal vez puede haber el 1%, y yo creo que mucho más contacto directo. Pero ahí no está contabilizada la familia, porque la familia igual se contacta, la amistad de empresas relacionadas con la minería, transporte, alimentación. Y mire, yo le voy a dar un solo ejemplo. Recibí anoche un mensaje de un trabajador de una empresa contratista, que él tuvo ahora sus 7 días de descanso, de trabajo, viene bajando hoy día, tuvo sus 7 días de descanso, es decir, 14 días hacia atrás. Cuando bajaron en el turno de día, es decir, hace 15 días atrás, uno de sus compañeros que iba en el bus a Ovalle, lo llamaron a los 7 días de la Seremía de Salud, que él en el bus que viajó, iban 4 personas contagiadas. Hasta el día de hoy todavía no le toman el examen. Este trabajador que compartió habitación con él, que seguramente si su compañero está contagiado, también lo está contagiado, viene viajando en bus desde Calama.
y un bus interregional donde vienen 42 personas. Yo lo estoy esperando porque lo vamos a ingresar inmediatamente a la residencial sanitaria y mañana a primera hora le vamos a tomar el examen. ¿Y él por qué pidió? Porque su señora había tenido una intervención quirúrgica muy complicada. Doy este ejemplo porque no se está tratando de la misma manera al trabajador contratista que al trabajador de la empresa. Los trabajadores de la empresa, bueno, los sindicatos son más fuertes de la minería, han exigido viaje en avión, que muchos lo hacen en avión los más lejos, y si no, en buses particulares, en buses de la empresa. Aquí a Vallenar llegan trabajadores de la Escondida, 42 asientos y llegan 15 personas, bien aislados, con todas las medidas. Entonces, la verdad es que nos preocupa, queridos parlamentarios, la situación que estamos viviendo. Yo vuelvo a insistir, hace 2 semanas atrás, otra situación, llamamos al Ceremi de Minería de la región de Atacama, muy campante y muy livianamente nos dice, ¿saben qué? No nos preocupemos porque la minería en la región de Atacama solamente tenemos 10 casos. Y resulta que de los 10 casos, ¿cuántas personas detrás de esos casos hay? Vuelvo a insistir en la familia y todo enlace, por lo menos 150 casos más. Entonces el tema es muy delicado. Hace 2 semanas atrás, en la región de Atacama le enviamos un oficio al ministro de Minería, porque esto lo llevamos pidiendo desde marzo, insisto, que bajen la producción y que los trabajadores que van a asistir a la faena sean exclusivamente del lugar más cercano donde ellos habitan. Un ejemplo, lo tenemos acá en la provincia del Huasco. Cuando empezamos en el mes de marzo, tuvimos una reunión, alcalde de Huasco, Rodrigo Loyola, César Orellana Freirini, que le habla con los ejecutivos de la CMP, para que todos los trabajadores de Plante Pel y Minas Colorado que salieran de la provincia no vuelvan a ingresar. Así se ha dado. El día de hoy, la empresa tiene solamente 3 contagios. Y lo captamos rápidamente y le buscamos la trazabilidad y esos trabajadores fueron aislados y ya de los 3 hay 2 que están recuperados. Así que yo rogaría y le pido imperiosamente que esta es una situación muy complicada, muy complicada. Vuelvo a insistir el dato, el 90% de la gente en la provincia del Huasco, y yo creo que el total en la región de Atacama debe ser un 85%, proviene de la minería. Los trabajadores no tienen la culpa, porque nosotros lo tenemos que recibir acá, ellos viven acá. Pero las medidas que han tomado la empresa en no bajar la producción, si la producción la pueden bajar, se escondía cuando estuvo 45 días en huelga, a los 5 meses recuperó toda la producción que no había producido en esos 45 días. Yo, bueno, me podía extender mucho más, pero voy a dejar porque sé que todos quieren opinar, pero por lo menos yo agradezco esta oportunidad de poder plantear estos antecedentes y tenemos datos mucho más concretos también. 8 muertos en la minería. No hay una transparencia en la cifra que están entregando a la empresa minera, no sé, a través del Ministerio de Minería, están protegiendo mucho las cifras reales y yo también ahí rogaría que estuviera también, ojalá en una próxima reunión como esta, en una sesión extraordinaria, la SONAMI y el Consejo Minero, que tienen mucho que decir en esto. Gracias, presidente. Muchas gracias, alcalde Tapia, alcalde de la comuna de Vallenar. Usted me dirán a quién le ofrezco la palabra. Ahora sí, alcaldesa Brunilda González. Gracias, colega. Cristian Tapia, por manifestar a esta comisión de minería que preside la diputada Daniela Chicardini de nuestra zona, y a cada uno de los parlamentarios por darnos la oportunidad de participar en esta importante actividad y sesión que esperábamos, como decía muy bien Cristian, con hartas ansias, porque queríamos justamente relatarles no solamente lo que ocurre al interior de las faenas mineras, lo que ocurre en los poblados mineros, sino que lo que trasciende con las familias de la minería en las distintas comunas que forman parte de este cordón o de esta red de zona norte. Muy bien lo refería el alcalde Cristian Tapia, en torno específicamente a la problemática que existe de los trabajadores tanto de nuestra región como de otras regiones que están vinculados a la actividad minera, no solamente extractiva, sino que también a los servicios de la minería, y que han ido generando un aumento de los casos y que se expresan en distintas comunas. Caldera es una población de 19.462 habitantes, de acuerdo a la proyección del último censo. Nosotros tenemos hoy día 38 casos, o sea, la prevalencia es de 38 casos, y tenemos hoy día activos 20. Pero cuando uno hace el análisis, 24 casos, y cuando uno hace el análisis de esos activos que tenemos el día de hoy,
el 65% están vinculados directamente a temas de la minería. El caso que nombraba Cristian Tapia, de ese trabajador que se trasladó en un bus con 42 pasajeros, efectivamente, el trabajador de Ovalle fue informado por Caldera, a la localidad de Ovalle, que había contagiado a un trabajador de Caldera. Y ese trabajador de Caldera, que venía a hacer su descanso de 5 días, terminó contagiando en un clúster familiar de 11 miembros de su grupo familiar, terminó contagiando a 9, incluido un paciente EQZ que transitaba libremente en la vía pública. O sea, generó toda una alarma además desde el punto de vista sanitario para la comunidad. Y así como hemos tenido otras situaciones donde han enviado furgones para capacidad de 10 pasajeros y uno de los conductores contagiado también de Caldera y junto a él 5 compañeros más, es decir, en total de 10 pasajeros en el furgón, 6 contagiados con COVID-19. La trazabilidad que estamos haciendo, la atención primaria, por lo menos en la región de Atacama, yo creo que de verdad es de lujo, porque nos comunicamos entre cada comuna y además vamos haciendo todo un mapa para demostrarle a las autoridades regionales la importancia que tiene generar normas en torno a aquellas actividades que hoy día son de mayor riesgo por el alto tránsito que tienen que hacer las personas entre una región y otra. Hoy día el alza que tenemos sostenida de casos en la región de Atacama es abrumadora. Y yo pongo el caso de Caldera. Nosotros hace 2 semanas atrás teníamos tan solo 15 casos y hoy día tenemos 38. Si bien es cierto, un alto porcentaje son con nexo epidemiológico, pero los que son con nexo epidemiológico y han sido mucho más severos han sido justamente los relacionados con la minería. Entonces, ¿qué es lo que queremos plantearle a esta comisión? Que hoy día es necesario dictar normativas. Primero, si hay trabajadores que están trabajando en la minería, es que se hagan turnos que permitan exámenes de ingreso y exámenes de salida para la faena minera y para el regreso también a sus hogares. Segundo, que hayan normas de distanciamiento en el transporte de los trabajadores, y no solo extrapolado al transporte de los trabajadores de la minería, sino que a cualquier transporte que hoy día exista. Lamentablemente, los dineros del Transantiago para subvencionar transporte público llegan a los grandes grupos que tienen agencias o que tienen gran cantidad de transporte para trasladar pasajeros, pero no está llegando a la realidad que tenemos hoy día en las comunas del norte. Yo pongo el caso de la comuna de Caldera, que los trabajadores tienen que transitar de un lugar a otro y transitan en transporte que ellos mismos cancelan, la mayoría de ellos que no pertenecen a la gran minería, porque la realidad de la gran minería no se expresa en las empresas subcontratistas, y por lo tanto eso también es un riesgo para estos trabajadores. Por otro lado, es necesario también fijar cierto tipo de garantías para las familias de estos trabajadores de la minería, porque lamentablemente cuando llega el trabajador no llega a un aislamiento, llega a disfrutar con su familia, y los días de disfrute con su familia son muy limitados. Entonces, ¿quién se hace cargo de los días en que este trabajador tiene que tomarse el examen y además tiene que mantenerse en cuarentena en una larga espera en algunas ocasiones por el atochamiento que tienen los mismos laboratorios de entregar resultados? Porque hoy día el resultado del examen positivo se podrá dar más rápido, pero el negativo no demora un día, está demorando 2 o 3 días, por lo menos en la región de Atacama. Esa es la realidad que estamos teniendo, y por lo tanto estamos obligando a ese trabajador a someterse a un aislamiento más extenso de lo necesario. Entonces creo que en esto es necesario, por un lado, generar normativas, por otro lado, es necesario que se genere una política establecida para los trabajadores de la minería que disminuya su tránsito entre una región y otra, entre una comuna y otra, y que se haga también un acceso a las familias de estos trabajadores para poder ojalá tener, inclusive yo pienso que debiera ya pensarse en tener residencias sociosanitarias dedicadas específicamente a los trabajadores de la minería, porque además el nivel de contagio
que han generado el trabajador de la minería. Nosotros estamos tratando de ver algún estudio de casos en donde de todos los que hemos ido teniendo de contagio, nos ha sorprendido que 2 de estos trabajadores vienen todos de la actividad minera de la región de Antofagasta, de Calama en particular, pero la cantidad de contagios estrechos e indirectos, que habitualmente los indirectos cuesta más contagiarlos, pero nosotros hemos tenido de trabajadores de la minería hasta contactos indirectos que han terminado contagiados. Entonces, algo está sucediendo, que la carga viral puede ser a lo mejor más alta. Yo no soy científica en esto, pero creo que hoy día los recursos que tiene la gran minería deben de ponerse al servicio de resguardar la salud y la vida de los trabajadores. Y la vida, porque ya tenemos un número importante de trabajadores de la minería que han fallecido en torno al contagio que se ha dado en sus faenas mineras. Reforzar esto por parte de lo que ha planteado el alcalde Cristian Tapia, pero creo que aquí tenemos que poner el énfasis en la Seremía de Transporte, en el Ministerio de Transporte, en el Ministerio de Minería y, por cierto, también en el Ministerio de Salud, que no puede ser posible que estén tomando decisiones desde el nivel central y no se estén tomando las decisiones en las regiones, mirando la realidad de cada una de nuestras regiones en función de la evidencia científica, de la evidencia numérica que tenemos hoy día en torno a los niveles de casos COVID positivos que hay en cada una de las regiones y en cada una de las comunas. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias, alcaldesa Brunilda González. Ofrezco la palabra a alcalde Rodrigo, también saludar y darle también la bienvenida al alcalde de Freirina, don César Orellana. Le ofrezco la palabra entonces al alcalde, Rodrigo Loyola. Presidenta, se acaba de incorporar la senadora Proboste también. Perdón, ¿cómo está, senadora? Gusto saludarla, bienvenida a la comisión. Gusto de verlos a todos ustedes, saludos a Mario, a Mauricio. Sí, no sé si me escucho porque está algo inestable. Sí, se escucha, alcalde. ¿Alcalde? Sí se escucha. Que está algo inestable. No. Ok, es que está algo inestable la señal, por eso lo preguntaba. Bueno, saludarte, Daniela, como presidenta de la comisión, saludar a los parlamentarios que están en esta reunión de la Comisión de Minería y Energía, saludar a mis colegas alcaldes. Bueno, lo que ha planteado Cristian y lo que ha planteado Brunilda es nuestra realidad en Atacama. No voy a ahondar, digamos, en lo que ellos acaban de mencionar. Comparto absolutamente el análisis que se hace. Yo hoy en la mañana tuve una reunión también bajo este mismo formato con las empresas que están instaladas que tienen sus faenas en Huasco, en este caso Capminería a través de su planta de pellets, Huacol de Energía con sus 5 unidades termoeléctricas y también con Puerto Las Losas, que son las faenas que hoy día están produciendo en Huasco y trabajando con total normalidad de producción. Sin embargo, como dice Cristian, hemos logrado establecer algunos compromisos de funcionamiento con mayor cantidad de mano de obra local, reduciendo también su cantidad de trabajadores que vienen desde otras partes del país, y eso se agradece porque es un compromiso respecto a la preocupación que tenemos por la movilidad de los trabajadores. Pero sin embargo, en Huasco, como lo decía hoy día en reunión de la mesa social, nuestra preocupación hoy día tiene que ver con la producción, porque la producción sigue operando al mismo nivel. Y Huasco es una comuna que ha sido impactada ambientalmente por más de 40 años. Y bueno, la Comisión de Energía y Minería se complementa también con lo que tiene que ver el medio ambiente. Y mi preocupación va por ese lado hoy día. Y nosotros hicimos algún decreto en alguna oportunidad que obviamente no tiene legitimidad porque finalmente fue cuestionado por las mismas empresas, donde nosotros le pedíamos que una vez que se produjeran los brotes de COVID en nuestra comuna, se solicitaba el poder reducir producción, producto de las emisiones que hoy día tenemos en Huasco, sobre todo de material particulado 10 y 2,5, cosa que hoy día en la capital o la región metropolitana el superintendente de medio ambiente establece como una preocupación y como medidas que obviamente se tienen que implementar en la región metropolitana. Sin embargo, en comunas como las nuestras, que hemos sido históricamente impactadas ambientalmente, donde estuvimos en saturación ambiental no decretada en su minuto, hoy día estamos en latencia ambiental,
Hoy día los estudios de la Universidad Católica, los últimos estudios de la Universidad Católica indican que estamos sobre la media en enfermedades respiratorias, coronarias y cardiovasculares. Nos preocupa, obviamente, que la producción siga al mismo nivel. Por eso, dentro de complementar lo que tiene que ver con la movilidad de trabajadores y los protocolos hoy día que tienen funcionando su faena, nos preocupa el tema de la producción y que las emisiones sigan siendo las mismas en una pandemia que obviamente hoy día está estudiado que legítimamente esto afecta a la salud de las personas. Entonces yo quiero levantar en esta comisión que se tomen en consideración este tipo de medidas que puedan llegar a tratos distintos en comunas como las que conocemos históricamente en el país, que son afectadas ambientalmente producto de las emisiones. Y hoy día en Huasco estamos, digamos, en proceso de plan de recuperación ambiental, estamos en proceso sancionatorio por cumplimiento, que tiene que estar cumpliendo hoy día CMP a través de CAM Minería por sus procesos, por infracciones a la ley de medio ambiente, producto de distintas razones. Entonces, quiero que se tome en consideración esta solicitud que estoy haciendo a través de la comisión, especialmente por la pandemia que hoy día estamos viviendo. Eso. Muchas gracias, alcalde. El alcalde de la comuna de Huasco, don Rodrigo Loyola. Ahora sí, le ofrezco la palabra también al alcalde de Freirina, don César Orellana. Hola, ¿qué tal? Bueno, saludarlos a todos. Yo quiero saludar a la presidenta de esta comisión, pero también quiero saludar a nuestro querido ex alcalde, y hoy día, de verdad lo siento así, con mucho orgullo, el alcalde Esteban Velázquez. De verdad, a la distancia un abrazo y no sabe lo que significa, el orgullo que significa para nosotros que en algún momento pudimos compartir esa mesa, discutir tantos temas de los municipios, hoy día verlo ahí en el Parlamento. Así que un saludo a la distancia. Sumarme a lo que ya han señalado los alcaldes de Caldera, el alcalde de Vallenar y el alcalde de Huasco. Hemos estado todos estos días, por lo tanto escucharlo es como una de las tantas reuniones más, y la preocupación es la misma. El tema de todo el movimiento que genera la gran minería, comentarles que desde Freirina, pequeña comuna de 7.000 habitantes, la gente que tenemos con coronavirus son justamente faeneros, ¿ya? Gente que va en búsqueda del sustento, y la verdad es que nosotros desde acá hemos tratado de hacer todo lo posible, pero acá hay decisiones que ya hay que ir tomando, y por eso en algún momento los alcaldes de la provincia del Huasco le hacíamos un emplazamiento al ministro de Minería, y ojalá que eso en algún momento pueda ser escuchado. Solamente manifestar desde Freirina la preocupación, sumarme a lo que ya han señalado los alcaldes que ya han hablado con anterioridad. Obviamente que la preocupación, y no tan solo porque se habla de minería y también en energía, comentarle que también en Freirina se están construyendo parques eólicos. Tenemos en uno de esos parques también hubo un brote también de varios contagiados. Estamos hablando de un total de 140 exámenes que se tomaron, fueron 21 los trabajadores que salieron. Entonces, por lo tanto, no tan solo de minería, sino que minería y energía también en este caso. Agradecido de la posibilidad, y bueno, ojalá que logremos llegar a buen puerto con esta reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. Y quiero partir ahora entregando la palabra a los representantes de las mesas sociales de distintas comunas. Entendemos que está don Juan Carrillo de Calama, la señora Lila Vergara de Antofagasta y también don Carlos Peso de la región de Atacama. Para darle continuidad a la región y después centrarnos en la parte, ¿no es cierto?, más norte de nuestro país, vamos a darle la palabra a don Carlos Peso, representante de la Mesa Social COVID-19 de la región de Atacama. Gracias, diputada. Agradezco la invitación a este espacio. Bueno, como dice el alcalde Orellana, hemos estado un poco repetidos los mismos en los espacios, pero es importante poder seguir en este trabajo que hemos hecho en conjunto. Inicialmente, yo soy el presidente regional del Colegio Médico. Inicialmente con los parlamentarios y con los alcaldes trabajamos como Colegio Médico. Este trabajo se suma a lo que es esta mesa social autoconvocada,
donde a raíz de un poco la falta de comunicación que existe lamentablemente actualmente con el intendente regional y el Ceremi, nos vimos en la obligación de formar esta mesa que agrupa colegios profesionales, asociaciones de funcionarios, uniones comunales de juntas de vecinos, parlamentarios, parlamentarias, alcalde, alcaldesa, concejales. Es un popurrí de gente que estamos trabajando en conjunto, ¿verdad?, por la salud de nuestra región. ¿Pudiese compartir una imagen en la presentación acá? Me tienen que autorizar. Perdón, ahora sí, don Mauricio, si le puede pedir a informática si nos autoriza a compartir pantalla. Ahí sí, don Carlos. Bueno, breve, yo les quiero mostrar la realidad que estamos viviendo actualmente. Bueno, actualmente esto es de esta diapositiva es del 29 de junio, el último boletín del Ministerio de Salud, el boletín epidemiológico, ¿verdad? Y acá esta información de la Fundación Ciencia y Vida, donde trabaja un biólogo doctoral, que es el doctor Tomás Pérez Acle, quien participa en la mesa de datos del Ministerio de Ciencia, y acá está establecido las distintas comunas, ¿verdad?, de la región de Atacama con las prevalencias. Estamos hablando de los casos COVID partidos por 10.000 habitantes, donde podemos ver que la comuna de Chañaral, Copiapó, Tierra Amarilla, Vallenar y Freirina tienen prevalencias que son consideradas altas. Prevalencia mayor o igual a 5 se considera alta. En los países europeos, de acuerdo a la OMS, con prevalencias mayor a 5 por 100.000, por ejemplo, Alemania, ellos toman decisiones más restrictivas en la población, como son los cordones sanitarios, como son las cuarentenas preventivas, y evidentemente van reforzando lo que es el testeo y la trazabilidad. Esto sumado a lo que es la reproducción efectiva del virus, como puede ver, Vallenar, Tierra Amarilla y Copiapó tiene un RE mayor a 1. Esto, epidemiológicamente, de acuerdo a lo que nos han informado, los epidemiólogos habla, ¿verdad?, de una reproducción activa del virus, sumado, como tenemos a la derecha, alta movilidad. Hay una alta movilidad a nivel regional, hay diversas razones que se pueden mencionar, una de las cuales las han mencionado ustedes con el trabajo de la minería. Este otro gráfico, ¿verdad?, que estamos viendo es del Departamento de Política y Estudios del Colegio Médico, y nos muestra cómo ha sido la evolución por semanas, ¿verdad?, desde el 2 de marzo hasta el 28 de junio, la evolución semanal de los casos en la región de Atacama, cómo han ido aumentando exponencialmente. Actualmente tenemos una tasa de incidencia de casos activos al 28 de junio de 110 por 100.000, lo que se considera alto, si uno lo considera grupos de riesgo. Atacama, y tanto Antofagasta también acá, son regiones que están claramente en el grupo alto de riesgo, y aquí se debe aumentar intensamente los esfuerzos por disminuir la transmisibilidad. Acá solamente les quiero comentar, esta es una proyección del Instituto Ciencia y Vida, del Laboratorio de Biología Computacional. Al medio arriba se puede ver la letalidad de la enfermedad, cuando las rayas de arriba son cuando las medidas son tardías o no se hacen, con letalidades cercanas al 14%, y la raya de abajo, cuando las medidas se toman a tiempo, con letalidades cercanas al 4%. Por lo tanto, al menos se baja la letalidad tomando medidas preventivas a tiempo en un 50%. Yo creo que lo mencionó, y me quedo con una frase que dijo la alcaldesa Bonita González. Acá debe ser un trabajo intersectorial: minería, salud, transporte, trabajo, economía, hacienda. Porque claramente, no solamente por la minería llegan a nuestra región las personas. Está por lo menos en la región de Atacama, en el valle, el trabajo agrícola, que en este momento también es un hecho importante, ¿verdad? Por eso que el llamado que se ha hecho desde la mesa social a las autoridades regionales es poder establecer como mínimo cordones sanitarios, preparar a la comunidad en lo que pueden ser las cuarentenas preventivas, y de acuerdo a los expertos lo que nos han recomendado, que al menos 3 comunas de la región puedan ingresar a una cuarentena, como lo es la comuna de Copiapó, Vallenar y Tierra Amarilla, considerando que los números de casos informados, si uno lo ve, el número bruto de casos se ve poco, considerando el subregistro nacional, que es un 50%, por lo tanto uno pudiese multiplicar por 2 estos números de casos, y además está la población asintomática, que evidentemente tampoco la tenemos detectada. Por lo tanto, cuarentena preventiva en aquellas comunas que tengan una alta cantidad de casos activos, nos va a permitir mantener controlada la cantidad de casos, nos va a permitir hacer el segundo elemento súper importante, que es testeo masivo. Actualmente en la región no se hace testeo masivo,
y eso sumado que hay baja consulta en los servicios de urgencia, evidentemente este subregistro, que a nivel nacional es de un 40 hasta un 60%, puede ser mayor inclusive en la región de Atacama. La trazabilidad necesaria, ya lo mencionó la alcaldesa, el trabajo de atención primaria debe ser fortalecido, no solamente en el trabajo coordinado, sino también con recursos humanos. La alcaldesa hablaba de la demora en el procesamiento de los pacientes negativos, y esto también está dado por la falta de recursos humanos para notificar, desde la Seremía, ¿verdad?, notificar a los usuarios que no tienen un caso positivo, porque los positivos se saben muy rápido. Por lo tanto, acá el trabajo debe ser intersectorial. Les pedimos el apoyo que sea necesario. Nosotros acá en la región tenemos un diálogo muy complejo con los principales actores políticos que están involucrados en la pandemia, como es el intendente regional y como es el Seremi de Salud. Por lo tanto, estamos evaluando diversas acciones como mesa social para poder empujar las medidas que los expertos están recomendando, con el único sentido de bajar la cantidad de contagiados para que nuestra red, que claramente es más frágil que la red de Antofagasta, la red asistencial, y que la red metropolitana, no sufra el colapso que ha sufrido la región metropolitana. Eso quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, ahí en representación de la Mesa Social COVID-19 de la región de Atacama. Ahora nos vamos un poco más al norte y quiero ofrecerle la palabra a la señora Lila Vergara, de la Mesa Social COVID-19 de la comuna de Antofagasta. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Por su intermedio, presidenta, agradecer la invitación, que para nosotros es sumamente valiosa. Contarles que nuestra mesa ciudadana está constituida hace aproximadamente 2 o 3 semanas atrás, y por lo tanto hemos estado trabajando arduamente en esta primera etapa. Contarles que también agrupa a organizaciones vinculadas a civiles, digamos, como la red apostólica ignaciana, dirigentes de juntas de vecinos, representantes de la FEMPRUS, en fin, diversos actores sociales que han estado trabajando con nosotros, y también algunos asesores expertos que son o médicos de salud familiar, o infectólogos, o economistas, que nos han podido apoyar en los análisis y las propuestas que hemos estado levantando. No sé si es posible que pueda presentar unas poquitas láminas. Pido autorización para aquello. Sí, está autorizado, así que compártanos más pantalla. Ya, gracias. ¿Se logra ver ahí? ¿Funciona? No. A ver. Vamos a ver. Ahí sí. Ahí sí, ya. Bueno, primero que todo, señalar la coincidencia con las personas, los alcaldes que nos han estado precediendo en los relatos, y también con el representante de la mesa de Atacama. La situación de la comuna, de la región de Antofagasta, en realidad hemos querido resumirla en esta presentación. Estos son los datos al 29 de junio del 2020, y lo que ustedes aprecian acá son los datos de la región en su conjunto, y lo que aparece más abajo son los datos en las comunas. Nosotros tenemos una tasa de prevalencia que está bastante por sobre la del nivel nacional. El nivel nacional al 29 de junio tiene una tasa de prevalencia de 1.400 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en nuestra región esta tasa alcanza a los 1.250, pero hay comunas que claramente están muchísimo más complicadas, como son las comunas que tienen mayor tránsito y mayor actividad vinculada a la minería, y también a las actividades asociadas a la cadena logística de la minería. Destacamos, por ejemplo, María Elena, que siendo una comuna pequeña, claramente el dato puede estar impactado por el tamaño de la comuna, pero María Elena ha tenido una alza sustantiva que nunca se ha detenido. Tiene una tasa de prevalencia de 3.228 casos por cada 100.000 habitantes, y hasta el día de hoy María Elena no cuenta con ninguna acción sanitaria, ni cuarentenas, ni nada que permita, digamos, hacer un mejor control de aquello. La comuna de Calama, claramente, yo creo que después el doctor Carrillo sabe explicar mejor el tema de Calama, pero también hay otras comunas como la comuna de Mejillones, como la comuna de Sierra Gorda, que también tienen tasas de incidencia que están por sobre los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes.
Si uno revisara digamos, el orden en que la región de Antofagasta impacta los casos a nivel nacional, hemos ido subiendo permanentemente de manera progresiva, y en estos momentos la cantidad de casos que tiene la región de Antofagasta acumulado a la fecha son 8.800 y un poco más, lo que representa la tercera cifra después de la región metropolitana y de la región de Valparaíso. Claramente esto va increciendo y no se observa ningún aplanamiento de la curva. Yo después les puedo hacer llegar la presentación también. Acá hay un detalle más acucioso de la situación de cada una de las comunas respecto a diversos indicadores. Señalar en este cuadro que lo que se observa hasta ahora es una tasa de letalidad para la región de Antofagasta, que es aproximadamente del 1,7 por cada 100 personas afectadas, lo que está relativamente cercana a la tasa de letalidad del país. Lamentablemente tenemos tasas de letalidad al interior de las comunas que difieren, y hay tasas que están por sobre estas cifras, como por ejemplo las cifras que están observadas en Calama y San Pedro de Atacama es muy pequeña como para poder establecer una comparación. En resumen, nosotros describimos que hay varios factores determinantes que hacen que la región tenga este nivel de complejidad en materia de contagios por COVID. Claramente estamos atendiendo a que las cifras que tenemos visibles son cifras que también tienen un subregistro, porque todas están, como ustedes muy bien saben, supeditadas a la confirmación del PCR. Y por lo tanto, como esto es retrasado y no está haciéndose toda la población que efectivamente lo necesita, sabemos que hay un subregistro que es importante. Sin embargo, la pregunta acá era de qué manera impacta la minería respecto de los casos. Y aquí es importante destacar que en la región el 65% de la fuerza laboral está vinculado a la minería y a su cadena logística. Por lo tanto, comparto lo que opinaron los expositores anteriores respecto de que hay un subregistro respecto de los casos asociados a la minería. Solo se están registrando aquellos casos ocurridos en los lugares de trabajo, y sin embargo se está desatendiendo un registro oportuno con indicadores clave que permita tener una visión más concreta respecto de cuánto impacta la minería respecto de esto. Solo el día de ayer, o hoy día, si no me recuerdo, la Seremia de Salud ha reconocido públicamente que cerca del 50% de los casos activos en la región se encuentran vinculados a la actividad minera. Estos indicadores no son indicadores que uno pueda encontrar publicados en ningún registro. Simplemente uno tiene que estar atento a los reportes diarios de manera verbal, porque esto no está publicado ni señalado, de lo que a nosotros nos parece que es sumamente delicado no poder contar con información que tenga la pertinencia territorial que se requiere. Por otro lado, nosotros en la región de Antofagasta estamos muy complicados porque tenemos de verdad, los ciudadanos que conforman nuestro grupo han evidenciado una ausencia de gobernanza territorial. Aquí lo mismo, hay un centralismo que es muy asfixiante, pero lamentablemente en los propios territorios tampoco hay una participación activa. Los ciudadanos no tienen canales para poder manifestar, ¿cierto?, sus inquietudes, sus opiniones, sus propuestas a las autoridades respectivas. Por lo tanto, creemos que además las medidas sanitarias aquí han sido tardías. Las cuarentenas asignadas a la comuna de Antofagasta, tanto la de Antofagasta como la de Calama, como la de Mejillones, fueron tardías y además no fueron suficientemente eficientes, porque los índices de movilidad al interior de los territorios nuestros nunca bajaron por sobre los que habitualmente ocurren en la región. Y por lo tanto creemos que las medidas sanitarias fueron tardías y que además se priorizaron aspectos económicos por sobre los sanitarios, porque acá las medidas de restricción de la circulación están centradas en los ámbitos urbanos, pero claramente sabemos que el mayor impacto está más allá de lo urbano. Tampoco ha habido un planteamiento de un enfoque sistémico para abordar las medidas que se enfrentan. Por un lado se toman medidas en Calama, otras medidas en Antofagasta, otras medidas en Mejillones, pero la verdad es que echamos de menos un enfoque sistémico del abordaje de la pandemia en la región.
Por otro lado, nuestra región en estos momentos tiene la tasa de cesantía más alta. Estamos increciendo muy aceleradamente nuestros indicadores de pobreza y vulnerabilidad que están en un aumento sostenido. Hay despidos, hay falta de medidas sociales y económicas que estén al alcance, porque sabemos que muchas de las herramientas que se han implementado en el gobierno tienen algunas brechas para poder acceder al FOGAPE, por ejemplo, al IFE, entre otras medidas que se han implementado y que lamentablemente no han surtido o no existe una brecha importante para poder acceder a ella. Esto ha significado que las cuarentenas hayan sido absolutamente ineficientes. Nosotros ahora estamos en una segunda cuarentena en la comuna de Antofagasta, y esto ha significado también que los índices de movilidad en la región, como las medidas económicas y de apoyo no han sido complementarias, no han sido eficientes, no han sido oportunas, ha obligado, ¿cierto?, a la gente a mantenerse movilizada. Ahora, nos preocupa también la excesiva traslado de la responsabilidad hacia los ciudadanos. Es como si los ciudadanos quisieran salir a la calle, ¿cierto? Porque son irresponsables, porque mil y una cosas hemos tenido que escuchar respecto del comportamiento de los ciudadanos. Yo quiero señalar aquí que la Mesa Ciudadana nuestra quiere hacer un foco muy importante en esto, porque yo creo que acá los ciudadanos han tenido que sobrevivir, digamos, a una serie de dificultades que la pandemia ha puesto y que lamentablemente no han tenido las herramientas eficientes que puedan impedir o que les permita protegerse en sus hogares. Frente a esto, bueno, eso a modo de resumen, en realidad señalamos los más importantes. Queremos señalar algunas de las cosas que a nosotros nos parece importante, que son acciones correctivas que habría que implementar. Lo primero es que se instale una gobernanza amplia y descentralizada a nivel regional, pero con sentido de urgencia, que incluya no solo los actores públicos de los distintos poderes del Estado, sino que los ciudadanos, a las empresas privadas, a los gremios, los colegios profesionales, en fin, que sea amplia y que también sea vinculante. Que además el criterio sanitario predomine por sobre las decisiones tomadas en el ámbito laboral y económico. O sea, no puede ser que lo que haga la minería dependa solo de las decisiones que tome la minería. Acá el Ministerio de Salud y las unidades técnicas tienen que tener un rol preponderante en aquello, y por lo tanto este es un problema sanitario que tiene un impacto económico y social gravísimo, y que lamentablemente si no prima el criterio sanitario y el interés de la salud de las personas por sobre otros criterios, lamentablemente las respuestas van a ser demoradas. Ante ausencia de gobernanza, si esto persiste, claramente los ciudadanos nos tenemos que organizar y tratar de convocar estas mesas que permitan dar esta mirada más integral y más sistémica. Por otro lado, exigir un rol más activo de las mutualidades. Por ejemplo, en materia de promoción y prevención, ellos no están haciendo casi nada, pero lo más importante, en la pesquisa de casos, están fallando, están ausentes y no están con la disponibilidad para cumplir con el rol que les compete. Muchos son las denuncias que tenemos de trabajadores que acuden a las mutualidades y a priori les señalan que sus casos son casos que son de contagio comunitario, y por lo tanto los derivan a las ISAPRE, a las AFP, a los consultorios, a los hospitales, y esto está recargando el sistema público. Yo creo que nosotros creemos que debería ser al revés. Ellos deberían estar dando la primera atención, por lo menos la pesquisa, hacer el diagnóstico, hacer el control que corresponda, y si en algún momento de la investigación se evidencia que es un caso comunitario, recién ahí derivarlo. Que no sea el trabajador el que tiene que estar demostrando que es un contagio laboral, sino que al revés, que ellos tengan que demostrar que es un contagio comunitario, porque la cosa está funcionando al revés, ¿ya? Aquí los trabajadores, sobre todo los trabajadores de las empresas contratistas, que están a la deriva, y por lo tanto acá hay que recordar que las empresas mandantes son subsidiarias de las responsabilidades. Así que nosotros pensamos que las mutualidades tienen un rol mucho más importante, y acá creemos que la Suceso tiene que tomar cartas en el asunto y de verdad exigir el cumplimiento de la responsabilidad que le amerita a las mutualidades y a las instituciones de esta naturaleza.
Si de otra manera, los sistemas públicos van a seguir recargándose, las municipalidades, los centros de salud familiar van a seguir recargándose de manera innecesaria. Además, creemos que esto tiene que ser extensivo a los contratistas. Me queda un minuto, señora Lila. Ya, perfecto. Voy a avanzar entonces porque... solamente señalar que los permisos de desplazamiento de las cuarentenas han señalado que es amplio dice que facilita el movimiento de las empresas mineras, de las proveedoras y de las contratistas. O sea, esto significa que en la región todo se puede mover en función de este protocolo, ¿ya? Y por lo tanto nosotros creemos que la situación es grave y proponemos que se evalúe la posibilidad de suspender transitoriamente la actividad minera por lo menos por unos 14 días, resguardando la conservación de los empleos y, por cierto, los servicios de empresas de apoyo logístico, con el fin de instalar las medidas sanitarias, laborales y sociales que urgen en estos momentos. Es importante como partir de cero y decir, mire, hagamos un barrido, hagamos una evaluación de todos nuestros trabajadores y por cierto, de los contratistas que están trabajando, verificar la situación real de salud y a partir de ello poder levantar planes de trabajo que permitan asegurar la salud, la seguridad y la vida de los trabajadores y de sus familias, por cierto. Creemos que esto es importante, que se ponga un foco en la salud de las personas, porque sin esto no va a haber ninguna posibilidad de después tener medidas posteriores de reimpulso económico si los trabajadores no están resguardados en su salud y en sus derechos. Eso es. Muchas gracias a la vocera de la Mesa Social de la Comuna de Antofagasta, la señora Lila Vergara. Quiero darle también la bienvenida al alcalde de Calama, a don Daniel Augusto. Quiero agradecerle la presencia de este día de hoy que finalmente tiene un objetivo de poder plantear, ¿no es cierto?, las distintas problemáticas, alcalde, con respecto a la situación minera también que vivimos en la zona norte de nuestro país. Y voy a darle la palabra al vocero don Juan Carrillo de la Mesa Social de la Comuna de Calama y terminamos, ¿no es cierto?, con el alcalde y luego le damos el pase también a don Hugo Páez. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Perfectamente. Fuerte y claro. Lo primero que yo quisiera decir es que, aunque parezca majadero repetirlo, aquí se está actuando a la saga de la pandemia y la autoridad regional y también las autoridades locales, a pesar de todas las advertencias que se le hicieron en el mes de marzo, de que la actividad minera constituía un fenómeno que había que analizar por separado, puesto que se podía constituir en el principal vector tanto de entrada como de salida del virus, no tomaron las medidas del caso. Y yo creo que es necesario también analizar si esa negligencia, que no tiene excusa hoy día, es pertinente abordarla y en qué momento. Dicho esto, quisiera mostrarles algunos datos. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, don Juan, está habilitado. Bueno, este es el informe del Colegio Médico que ya citó mi colega Carlos Peso, pero aquí voy a mostrar algunos datos para la región de Antofagasta y después algunos datos que hemos elaborado nosotros para la comuna de Calama. Si ustedes ven en el cuadro superior la evolución del R efectivo la semana del 21 al 28 de junio, varió de 1,34 a 1,04. Sin embargo, en la comuna de Calama, ese R se mantuvo por sobre el 1,5 y de manera sostenida no solamente esa semana, sino que las semanas previas también. Lo cual nos habla de una tasa de contagiosidad muy elevada, ¿ya? La tasa de incidencia de casos activos por 100.000 habitantes en todas las regiones de 278,2. Ahora, la ocupación de camas UCI en la región es de 94%, pero yo tendría que decirles que en Calama esa tasa de ocupación es sobre el 99%, ¿ya? Hoy día, de hecho, nosotros estamos teniendo pacientes en ventilación mecánica invasiva por sobre la capacidad que tenemos real, porque no nos queda otra alternativa, porque los traslados hacia
Antofagasta u a otras regiones de pacientes críticos, dada la envergadura en la cantidad de casos, se hace ineficiente, ¿ya? Y moviliza una cantidad de recursos enormes que tal vez serviría mucho más haberlo focalizado acá en Calama. Lo otro es que ustedes pueden ver acá el acumulativo por semana, promedio por semana, no ha cesado hasta la última semana, terminada el 28 de junio. Ahora, si nosotros vemos las curvas de los casos acumulados de las respectivas comunas de la región de Antofagasta, claramente ustedes pueden apreciar ahí cómo la situación de Calama ha ido de mal en peor, ¿ya? Hoy día, Calama tiene una tasa de letalidad del 3,8%, ¿ya? Eso con los datos reales que manejamos, no con los datos oficiales. Se están dando datos de número de fallecidos cercanos al 90 fallecidos hasta el momento en Calama. Sin embargo, esa cifra está muy por encima de lo que oficialmente se informa, ¿ya? Hoy día los muertos en Calama bordean los 155 fallecidos, ¿ya? Y eso nos da una tasa de letalidad del 3,8%. Nosotros hemos dicho desde el mes de marzo que la actividad minera constituía un factor de riesgo, ¿ya? Y que podía transformarse esto en un verdadero clúster epidémico. Y incluso autoridades de la provincia en el mes de marzo también dijeron con todas sus letras que la actividad minera no era un factor de riesgo de contagio, ¿ya? Sin embargo, lo que hoy día vemos nos está mostrando una realidad completamente distinta a la que anhelaba la autoridad local y la autoridad regional. Porque vean ustedes acá, si bien es cierto, hubo una disminución entre las semanas 11 y las semanas 16 en la cantidad de tráfico de pasajeros con destino a las distintas ciudades de Chile, o las ciudades más importantes, o las que tienen aeropuertos. Sin embargo, a partir de la semana 17, que corresponde al 20 de abril de este año, y hasta la semana 23, que corresponde al 7 de junio de este año, que son los datos disponibles en la mesa de datos del Ministerio de Ciencia, uno puede apreciar que Calama elevó muy por arriba de la ciudad de Antofagasta la cantidad de pasajeros que arribaron a la comuna por vía aérea, es decir, hacia el aeropuerto. Si uno suma toda la cantidad de pasajeros que ingresaron durante esas semanas, son 43.000 pasajeros aproximadamente. 43.000. Considerando que solamente estamos viendo el tráfico de pasajeros por vía aérea, sin considerar el tráfico por autobuses, ¿ya? Entonces, y sin considerar probablemente los vuelos charter que Codelco tiene para sus trabajadores, que debieran estar incluidos aquí, y si no lo están, sería interesante que Codelco dijera cuántos pasajeros transportaba semanalmente en los vuelos charter que ellos ya no van con los cuales no van a seguir usando el aeropuerto del Loa, ¿ya? Por lo tanto, hay una relación temporal entre el aumento en la cantidad de pasajeros que arribaron al aeropuerto de Calama con la aceleración de los contagios, ¿ya? Lo otro que yo les quiero mostrar en una lámina que me ha cedido mi colega, el doctor Cárdenas de Antofagasta, es lo siguiente. Y es que esta es la misma curva que yo les he mostrado antes, solo que aquí se ha marcado el inicio de la primera cuarentena en Antofagasta y el término de esta con la flecha verde. Vean ustedes que la cuarentena en Antofagasta no tuvo ningún efecto sobre el desarrollo de la pandemia. Por lo tanto, y por otro lado,
el inicio de la cuarentena en la comuna de Calama, hasta ahora no ha mostrado tampoco ninguno, cero efecto. Ahora, es necesario preguntarse, por lo tanto, ¿qué estamos haciendo mal? O mejor dicho, ¿qué está haciendo mal la autoridad que debiera haber tomado estas medidas con mucha más antelación? ¿Ya? El tema es el siguiente. En la comuna de Calama se ha decretado cuarentena y ya vamos a entrar en la 4ª semana de cuarentena, una cuarentena para el radio urbano, lo cual deja fuera automáticamente el aeropuerto y deja fuera automáticamente las faenas mineras que están en el radio no urbano de Calama. ¿Ya? Es por esa razón que nosotros hemos dicho que la cuarentena debiera ser para toda la provincia del Loa. Y eso debiera ir acompañado de una cuarentena para la minería, por lo menos por 14 días, y reorganizar las faenas mineras en sistemas de turno de 14 por 14. ¿Ya? Y habrá que tomar una decisión respecto de cuánto va a durar ese periodo de funcionamiento especial de la actividad minera en la provincia del Loa, de acuerdo a la evolución que tenga la pandemia. Evolución que tendrá que ir abordando un equipo técnico, el que ya constituimos el día de ayer, para ir proponiendo las medidas de cambios de ese régimen especial en el cual debiera entrar en funcionamiento la minería. Y decimos esto porque nosotros tenemos en mente y tenemos claro que la actividad minera es muy importante para la economía nacional y es muy importante también para el periodo de la pospandemia. Es decir, vamos a necesitar recursos. Pero eso no puede ser ni a costa de los residentes locales de Calama y de la provincia en general, y tampoco puede ser a costa de los trabajadores mineros y sus familiares. Y debo agregar además, después de haber escuchado los reportes de lo que sucede en el Teniente, en Rancagua y en otros lugares, de que no solamente el problema lo tenemos acá en la región de Antofagasta, también está en las otras regiones donde hay actividad minera importante. Y es que los trabajadores mineros que vienen a la región en un porcentaje muy elevado son de otras comunas de Chile. Y es, por lo tanto, esos trabajadores que no solamente llevan el virus desde aquí hacia sus lugares de origen o de residencia y lo esparcen entre sus familiares, sino que además lo esparcen en la población general. Y si el contacto es múltiple entre las faenas, los lugares de descanso, los lugares de alimentación, los lugares donde pernoctan, después los espacios comunes que comparten en los viajes, salas de espera, dentro de los vuelos, dentro de los aviones, y muchos de los que llegan a Santiago luego tienen que hacer largos viajes en autobús para llegar a sus comunas de origen, ¿ya? Es decir, estamos hablando de toda una cadena de contagios de la cual ni siquiera podemos pretender hacer un trazado, ¿ya? Por lo tanto, estamos hablando en esto de una irresponsabilidad de marca mayor de parte de los que diseñaron la estrategia para enfrentar la pandemia, ¿ya? Don Juan, le queda 1 minuto. Muy bien, creo que con eso es suficiente. Muchas gracias también al vocero de la mesa de la comuna de Calama, y quiero darle la palabra inmediatamente al alcalde de la comuna de Calama, don Daniel Augusto. Bienvenido a la Comisión de Minería. Hola Daniela, gusto saludarte, también a todos los integrantes que están aquí en la mesa de la comisión. Bueno, efectivamente yo creo que hay un diagnóstico común. Todos coincidimos en la situación de gravedad que vive nuestra comuna. Efectivamente concuerdo con la exposición que se hizo anterior aquí al doctor, en donde da cuenta de una situación patente, una situación real, en donde creemos que efectivamente ha habido cierta miopía y una venda en los ojos por parte de la Autoridad Sanitaria Nacional respecto de ver la realidad. Si bien es cierto, hubo una señal hace un par de semanas atrás donde el subsecretario se apersonó en nuestra comuna, sin embargo creo que eso no causó ningún efecto importante en esta situación muy compleja. Y los elementos creo que ya se han mencionado acá.
por alguna razón la cuarentena no ha surtido efecto y estamos con una cantidad de contagios pero impresionantes. Y estamos superando a muchas comunas, tanto de la región de Antofagasta como de toda la macrozona norte, inclusive liderando casos activos por cada 100.000 habitantes también, a muchas comunas, inclusive comunas de Santiago. Pero hay una arista muy importante. Cerca de entre un 40 y un 45% de los casos activos actualmente están en la minería. Y eso es tremendamente preocupante. Y ahí yo coincido absolutamente con el análisis que se ha hecho acá, análisis técnico, en relación a que es un vector y un foco, pero tremendamente peligroso, que si no lo paramos hoy, esto se puede transformar en un brote catastrófico al interior no solo de la minería, sino que efectivamente en toda la cadena de movilidad, la cadena de tránsito, tanto de los contratistas como también de la empresa minera. Y yo creo que coincidimos en las medidas. Yo soy un impulsor efectivamente de que la minería tiene que parar o paralizar al menos por 14 días. Eso significa efectivamente trabajar bajo una resolución de emergencia con dotaciones mínimas o dotaciones de emergencia, al menos por esta cantidad de tiempo, analizando la situación que se pueda dar en términos de contagio. Si bien Codelco ha emitido algunos comunicados respecto a medidas que se están tomando, yo creo que ha sido más comunicacional porque en términos efectivos no se ve realmente, digamos, cuáles son los alcances de esas medidas que ha tomado la empresa. La última de ellas señala que no va a utilizar el aeropuerto del Loa. Sin embargo, yo no sé cómo va a seguir trabajando, si va a seguir transportando los pasajeros vía terrestre, va a modificar los turnos, va a trabajar, tampoco se nos indica, es decir, es como querer decir para que no haya mucha bulla, para que no se moleste mucho, entonces no voy a usar el aeropuerto. Sin embargo, yo estoy muy observante y creo que todas las autoridades muy observantes a cuáles son los alcances de esa medida. Si bien otra de las medidas había señalado que se iba a trabajar con mano de obra local, también no tenemos, digamos, mayores antecedentes, cuáles son los reales impactos. Y yo no quiero, en particular, que esto se torne una cuestión comunicacional para bajar la presión, porque aquí estamos tratando con vidas. Y finalmente, si hay una consideración de índole económico nacional, hay un craso error y un grave error si hay un miramiento netamente economicista, productivo respecto a lo que está pasando en esta zona, porque estamos al borde prácticamente de atropellar los derechos fundamentales o violentar los derechos fundamentales de las calameñas y de los calameños, y el primer derecho fundamental es el derecho a la vida. Por lo tanto, yo creo que estamos en una posición de hacer ver a la autoridad y de exigir hoy en día medidas más drásticas, porque tampoco es la idea de eternizar estas medidas de confinamiento que también están impactando en cierta manera a muchas vecinas, muchos vecinos que se están viendo muy perjudicados y que a veces la red de protección nacional y la red de protección local que hemos armado, destinando fondos, nosotros destinamos ayer en una sesión de consejo 2.100 millones en 3 aspectos. El primero de ellos con todo lo que tiene que ver con alimentación, con cajas, multifocal. El otro tiene que ver con destinar 500 millones a la atención primaria de salud, que quiero que en esta mesa también quede claro que no nos han sido transferidos los recursos. Es como haber dejado nuestra atención primaria a la suerte, a nuestra suerte, y nuestra atención primaria está pero absolutamente al límite. Si estamos teniendo que hospitalizar gente en sillones, en sillas, en bancos, entonces eso es indigno. Por lo tanto, en ese plan que nosotros establecimos, nosotros dentro también de nuestra precariedad hoy en día, porque los municipios nos estamos viendo muy, digamos, en una crisis profunda también, 500 millones para salud, 500 millones para un plan de alimentación y 1.100 millones de pesos para planes pro empleo, para trabajar en la empleabilidad de aquellas personas que se están viendo muy perjudicadas también, digamos, por un periodo de 6 meses aproximadamente, en torno a 150, 200 personas. Ayudar, colaborar con un granito de arena en esta situación muy compleja. Pero finalmente, en cuanto a la minería, creo que es urgente hoy día paralizar faenas y reducir las dotaciones de trabajadores a su mínima expresión. Eso significa reducir la movilidad,
que es uno de los objetivos que se planteó el ministerio. Pero yo veo que a veces hay preocupación por la movilidad que se genera en la zona central, pero no hay preocupación por reducir la movilidad acá. ¿Por qué? Porque hay que producir, pero no a cualquier costo. No estamos dispuestos a pagar costos en vidas por una cuestión netamente economicista, y no lo vamos a permitir. Por lo tanto, lo hemos dicho muy fuerte y muy claro, este es el momento, porque en definitiva si seguimos esperando, mucha de la, digamos, este escenario lo veníamos advirtiendo hace mucho tiempo. Algunos han denostado el rol de los alcaldes en el país, que no son expertos sanitarios, pero ¿saben qué? Esto requiere solo un sentido común. Le hemos dado cátedra, todos los alcaldes del país, a las autoridades sanitarias nacionales, porque conocemos la realidad local, conocemos lo que está pasando, y la verdad que la situación también en Calama en materia de la red de salud local es crítica, lo ha dicho el doctor, y cada uno de estos análisis técnicos ratifica que efectivamente tenemos una tasa de contagios preocupante, casi descontrolada, al borde de la catástrofe en nuestra ciudad. Por lo tanto, yo les quiero agradecer a la comisión y los quiero invitar a que juntos, con una voz común, podamos exigir medidas más drásticas, medidas más concretas para bajar esta curva de contagio que no baja con ninguna de las medidas que se han establecido hasta ahora. Por lo pronto, yo había planteado también al tenor de lo que dijo el doctor, cuarentenar no solo el radio urbano, sino que cuarentenar la provincia del Loa, o por último la comuna de Calama, que incluye a nuestros pueblos del Alto Loa y que incluye también al sector minero, sin descartar incluso la cuarentena regional, porque el impacto de Calama está impactando a toda la zona norte con esta movilidad. Y respecto a los traslados, a veces se tiene una visión positiva de los traslados. Claro, hay otras ciudades que están recibiendo algunos pacientes, pero es una señal absolutamente clara de que la red local no está siendo suficiente para contener los casos graves. Entonces es una muy mala señal. Si la autoridad lo hace ver como positivo, yo le digo, es una señal tremendamente negativa, porque no estamos pudiendo contener esa situación. Entonces, finalmente, cuarentenar la región, y si pudiéramos, y si se pudiera, porque se habla del concepto de hibernación, pero hibernación no es un concepto que está muy desarrollado. No sé si pudiéramos explicarlo desde el punto de vista técnico, pero sí tenemos, por ejemplo, el concepto del cordón. Un cordón sanitario quizás adosado a la cuarentena, en donde nadie entra, nadie sale por 14 días. Creo que coincidimos todos en esa medida, y yo les pido que nos apoyen, que apoyen a nuestra comuna para que hagamos sentir nuestra voz y que en definitiva se puedan tomar medidas hoy, no mañana, no analizar, no vamos a ver, vamos a estudiar, porque en definitiva se va a dar lo mismo que se dio cuando advertimos esta situación hace mucho tiempo, que era una bomba de tiempo Calama, y la cuarentena en definitiva llegó tardísimo, cuando ya teníamos la curva en alza. Muchas gracias, alcalde. Quiero pedirle a los diputados presentes prorrogar la sesión hasta que podamos finalizar las palabras y también las consultas, que ya me están pidiendo la palabra algunos parlamentarios. ¿Me dan la autorización? Vamos a prorrogar entonces por unos minutitos más. Y nos queda el último invitado, don Hugo Páez, de la Confederación Minera de Chile. Don Hugo, a lo mejor, si es que nos puede ayudar también en el contexto, una visión de los trabajadores de cómo hoy día está operando, ¿no es cierto?, la minería a lo largo de nuestro país, cómo está funcionando las medidas sanitarias, los protocolos, si es que se están aplicando, cuál es el sentir también de los trabajadores, porque me imagino que también ahí se genera bastante incertidumbre. Don Hugo, le ofrezco la palabra, presidente. Gracias, presidenta. En primer lugar, saludar a todos los integrantes de la comisión y también saludar a los invitados que están presentes en esta comisión de minería. La verdad, las cosas, claro, queda uno más sorprendido con las intervenciones que me han antecedido, sobre todo las intervenciones de la mesa COVID de Antofagasta y de Calama, donde dan datos realmente que cada vez nos sorprenden y nos llama mucho más la atención. El alcalde Tapia lo mencionó en su inicio diciendo, nosotros lo dijimos tal fecha, los contagios que íbamos a tener en la minería, y nosotros también lo planteamos. Desde el primer día que se decreta estado de excepción para el país,
nosotros señalamos, indicamos a través de nuestra confederación y también de la coordinadora de la minería de lo que iba a ocurrir, de los contagios que iban a ir creciendo, ¿cierto?, en el sector de la minería, porque obviamente, claro, habían empresas mandantes o empresas de la gran minería que estaban aplicando sus protocolos, pero teníamos un vacío enorme con las empresas contratistas y que hasta el día de hoy se mantienen en esa falta de protocolos, ¿cierto?, real, que realmente protejan la vida y salud de los y las trabajadoras. Yo la verdad las cosas que lo que está ocurriendo nosotros lo hemos hablado, lo hemos dicho, no hemos tenido la voluntad del gobierno de poder sentarse a conversar con los trabajadores. Si bien es cierto, nosotros expusimos en esta misma comisión el día 12 de mayo, ¿cierto?, todo lo que se ha planteado y lo que hemos planteado y lo que se viene diciendo. También lo expusimos ante la OIT el 18 de junio, porque también necesitamos establecer diálogo para defender la vida y salud de los trabajadores. Yo creo que ya no tenemos el mecanismo para que la autoridad nos pueda escuchar o pueda sentarse a conversar con los representantes de los trabajadores, que en el fondo tenemos mucho que decir. A lo mejor no tenemos la solución. Y me queda muy claro, pues nosotros ayer discutíamos nuestra reunión de los martes de la coordinadora, las cuarentenas no están siendo efectivas, y lo ha demostrado el señor Juan Carrillo, que lo anoté acá, Juan Carrillo de la mesa COVID de Calama. O sea, la cuarentena en Calama no ha tenido ningún efecto, ningún resultado. O sea, en vez de bajar la curva sigue subiendo. Por lo tanto, yo creo que todos los expositores, yo creo que estamos hablando el mismo idioma, el mismo lenguaje, y la verdad las cosas, tenemos un gobierno ausente que no ha hecho las cosas, ¿cierto?, como corresponde, y la verdad las cosas que los trabajadores hoy en día... Nosotros teníamos una denuncia de trabajadores y contratistas que todavía tienen camas calientes. Camas calientes es la persona que está de turno noche, se levantó, llega el de turno de día se levantó, llega el turno noche y se acuestan en la misma cama. O sea, de esa realidad estamos hablando hoy en día, cuando una cifra de contagiados en la minería se ha disparado. Nosotros lo mencionamos, lo dijimos desde el primer día y lo hemos dicho. La verdad las cosas que nos sorprende y nos asusta mucho más a los trabajadores, porque más allá de implementar turnos de 14x14, que son implementaciones, además en forma unilateral, ¿será la solución? ¿Será esa realmente la solución, los cambios de turno? ¿Será la solución una cuarentena por comuna? Porque además los trabajadores, la faena minera, están rodeadas por comunidades. Por lo tanto, aquí hay que proteger a los trabajadores de la minería y totalmente proteger a las comunidades, ¿cierto?, que están en torno a la faena minera. Yo solamente quiero hacer un llamado a esta comisión desde mi rol de dirigente sindical, y muy humildemente, que acá la minería se compone de la estatal Codelco, de la gran minería, se compone también de la minería metálica, la minería no metálica, las empresas transnacionales, la minería nacional, las pequeñas empresas, la mediana minería, pero también hay un número importante de trabajadores. En la que ha dicho que ha hecho 4.000 fiscalizaciones. Desconocemos cuál es la efectividad de esas fiscalizaciones, porque no han sido incorporados los dirigentes sindicales que legalmente pueden participar en las fiscalizaciones en el camino. Pero tenemos un número importante de empresas en la minería que no están en la categorización de faenas mineras, y me refiero a las empresas del transporte, de la alimentación, de los guardias, de los servicios, del aseo industrial, y que en el fondo Senagimín no las va a ver, porque no son empresas mineras y no son tampoco estadísticas de la minería, pero son trabajadores que obviamente están al servicio de la minería. Así que hago ese llamado a la comisión que pueda, más allá, dentro de sus facultades. Yo sé que, y comparto con el diputado ahí de la sexta región, el doctor Castro, me parece, de citar a Codelco a una sesión especial, pero también se debe citar a quienes correspondan para ver todo el tema de las empresas privadas, de la gran minería, de la mediana minería y de la pequeña minería, porque aquí también la SONAMI y el Consejo Minero tienen mucho que decir. Eso, Presidenta, agradezco su tiempo y gracias por la invitación.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Hugo. Y tengo solicitada la palabra la diputada Marcela Hernando, luego el diputado Esteban Velázquez y por último el diputado Santana. Ah, y la diputada Catalina Pérez. Diputada Hernando. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Voy a tratar de ser súper breve porque yo creo que han sido muy elocuentes todos nuestros invitados. Agradecer yo en especial a las 3 personas que están presentes de la segunda región, a Juan Carrillo, a Lila Vergara y también al alcalde Augusto, que finalmente se pudo conectar, afortunadamente. Quiero decir que nosotros llevamos desde marzo, presidenta, y yo no sé si me equivoco, pero deben haber sido unas 3 o 4 veces que hemos convocado tanto al ministro de Minería como a Codelco para que nos hablen de los protocolos y de cómo se está llevando la pandemia en la minería, y nos han dado píldoras desde marzo. Tuvimos una reunión hace pocos días en la cual de aquí de este grupo yo creo que coincidimos Juan Luis Castro y yo en una reunión con el ministro París, porque él es la autoridad sanitaria. La impresión que me dio cuando yo le reflejé lo que estaba pasando con la minería y la segunda región, pero me refería a todas las zonas mineras, fue que él está recibiendo información del Ministerio de Minería de la misma manera como la recibimos nosotros. Dada en píldora y en forma como que todo está funcionando fantástico. Entonces, a mí me parece que al que es urgente que nos comuniquemos es con el ministro París, porque él es la autoridad sanitaria que puede tomar determinaciones, ya sea con la minería privada como con la pública, y puede tomar las determinaciones del caso en relación a cuarentenas, a aduanas, a cortes y parar la movilidad entre regiones, que es algo que en esta región por lo menos se habla desde marzo. En ese contexto, presidenta, yo quisiera proponer que tengamos una reunión y ojalá incluso fuera extraordinaria, porque nosotros decimos ya, nuestra próxima reunión es el próximo miércoles, pero una semana ya es tarde. Es día a día que los contagios se multiplican a tasas realmente complicadas. Ustedes vieron las cifras, tanto las curvas que mostró el doctor Juan Carrillo como las que mostró Lila Vergara, muestran cómo la tasa acá no ha parado y las cuarentenas no le han hecho mella. Entonces, en ese contexto, una reunión con el ministro, pero reflejarle lo que está pasando principalmente en esta región, que es la que yo creo que de las mineras es la más grave, pero también lo que está pasando en la 6ª región, en la 3ª y en Iquique. Eso, sí. Presidenta. Muy de acuerdo, diputada Hernando. De hecho, quiero recabar también el acuerdo para que en la sesión del día lunes, recordemos que vamos a tener una sesión especial el día lunes, una sesión extraordinaria para poder recibir al ministro de Minería. Además, el día lunes nos da la posibilidad de tener un poco más de holgura, ¿no es cierto?, en los tiempos, ya que eso también es por una cuestión estratégica que lo definimos para el lunes. Incorporar también a la invitación, don Mario, la presencia del ministro de Salud. Creo que es sumamente importante y le da también al clavo la diputada Hernando, porque no sé ustedes, pero en nuestra región nos han dicho que quien finalmente el que toma la decisión es el ministro, y así se han librado, ¿no es cierto?, de las responsabilidades que deben adoptarse también en la región por parte de las autoridades de gobierno regional. Así que vamos a acordar también, diputada, para poder invitar al ministro de Salud. Esperemos de que nos pueda acoger esa solicitud, de lo contrario volvemos a reiterarlo para el miércoles. Diputado Santana y finalmente diputada Catalina Pérez. Gracias, presidenta. Un gusto saludarla a usted, a la comisión, a cada uno de los alcaldes, alcaldesas, integrantes, coordinadores de las mesas sociales, al doctor Juan Carrillo, que en Calama ha coordinado hace bastante rato ya esta mesa y observamos cómo tiene antecedentes muy claros, contundentes, y quizá un par de consideraciones, presidenta, que tienen que ver con temas de fondo que esperamos una vez pasada esta pandemia, debemos asumirla con más fuerza que nunca. Una tiene que ver con centralismo. Fíjense que las autoridades locales están hablando cómo tenemos que esperar que el ministro de
de Salud. Tiene que enviar a algún subsecretario o el propio ministro tomar definiciones. Hoy día, la verdad es que esto ya no resiste análisis, por lo tanto, cuando llega el momento, entre comillas, de normalidad, debemos tomar con más fuerza políticas. Recuerdo que el ministro de Hacienda en algún momento habló de ley de rentas regionales, que en marzo de este año presentaba una propuesta, y hoy día nada de aquello. Otra consideración tiene relación con las externalidades negativas de las regiones mineras, que en cuántas ocasiones durante su presidencia y en la comisión presidenta se ha conversado, se ha tratado de la externalidad negativa en tiempo de normalidad. De hecho, espero que tomemos con más fuerza, hoy día está en la Comisión de Constitución, el proyecto de royalty minero, que fue un clamor de la mayor parte de los alcaldes y alcaldesas que hoy día en su momento, siendo colegas, pudimos darle forma y que hoy día en la comisión usted lo pudo sacar adelante, entendiendo que habían distintas miradas de los colegas diputados de diversos sectores políticos, pero que hoy día nos damos cuenta cuánto de importante es que un porcentaje permanente de la industria minera esté en comunas mineras que están sufriendo la crisis social, sanitaria, económica. Son los alcaldes y alcaldesas de las comunas mineras hoy día, por supuesto que todo en el país, pero hoy vemos cómo esta externalidad negativa está golpeando fuertemente. Espero yo, con otra mirada, así como hoy día en otra comisión se está discutiendo el retiro de fondos de la AFP, que antes era un dogma imposible, casi parecía ridículo colocarlo solo en discusión. Hoy día aparecerán fórmulas muy creativas, y no sé si será esa, pero la que sea, o la que traiga el gobierno en un verdadero intento familiar de emergencia. Digo estas cosas porque los tiempos a punta de costalazo, de golpes muy fuertes, lamentables, con mucha gente contagiada y sobre todo muchos fallecidos, le han sentido la demanda que ha tenido esta comisión también de minería en el último año. Y quisiera, Presidenta, que pudiéramos tomar, si bien vamos a tener al ministro de Minería el lunes y probablemente, como lo decía la diputada Hernando, al ministro de Salud en su instante, ojalá la brevedad, que pudiésemos tomar algún acuerdo, porque creo que acá, además de los alcaldes, los coordinadores de las respectivas comisiones sociales en las comunas han entregado un análisis claro y concreto de acordar como comisión solicitar al ministro de Salud implementar en medida urgente, medida extraordinaria, para que complemente lo que ya se está haciendo en cada región. Probablemente en algunas regiones donde ya hay cuarentena, ciertas comunas que tienen cuarentena, se va a necesitar, pero de manera urgente, que se detenga la faena minera o el concepto que corresponda para sanitizar, para ordenar, para sentarse a pensar, como nos han dicho la gente que tiene estos temas, dice, oiga, ¿a quién enfrentamos? Y no sobre la marcha donde tenemos a miles de trabajadores operando prácticamente haciendo intervenciones que son elementales, que son paupérrimas y que más bien atentan contra la dignidad de los propios trabajadores. Y por supuesto que en cada comuna, algunos colegas, pues ex colegas alcaldes manifestaban cordones sanitarios, algunas comunas de la región de Atacama, por ejemplo. Es decir, que el ministro de Salud nos pueda hacer llegar para las regiones mineras, que hoy día estamos representando cada uno de los parlamentarios acá, con toda la decisión posible, un plan claro, concreto, y no necesariamente tenga que esperar a reunirse con nosotros en la comisión para que personalmente tengamos que decirle. Yo creo que hoy día con mucha fuerza se está notando lo que pesa la industria minera, porque no podemos entender cómo se tardó tanto en llegar con algunas cuarentenas ciertas comunas que a todas luces la ciudadanía la pedía y además los expertos la concebían de esa manera. Así que yo le agradezco la posibilidad de este momento, Presidenta, de haber sido ágil en invitar a los alcaldes y alcaldesas y a quienes están dirigiendo las mesas sociales, porque hemos sabido de primera fuente lo que está ocurriendo allí, y también tengamos claro que cuando retomemos una vez la agenda, entre comillas, normal, no dejemos de proyectos que beneficien a esta región, a estas comunas mineras, que hace rato vienen clamando casi de rodillas lo que merecen, lo que necesitan, y nos demos cuenta que el sistema político centralista se acabó. Le podamos dar aire renovado. Gracias, Presidente. Muchas gracias, diputado Velázquez. Nos quedan 7 minutitos. Diputado Santana y por último, diputada Pérez. Gracias, Presidenta. Voy a ser breve. Yo entiendo cuando se hacen críticas relacionadas con las lógicas economicistas, pero quisiera marcar un matiz con eso, a propósito de lo que voy a decir a continuación. Porque yo creo en una economía distinta en nuestro país. Yo creo en una economía más solidaria, en una economía en donde el rol que tienen las empresas no sea solamente colaborar permanentemente con las instituciones gubernamentales de cada comuna o de cada región, sino que sea también asumir un compromiso en situaciones o circunstancias como las que estamos viviendo, un compromiso real de responsabilidad social. Incluso si uno se remite
a las características y a los rasgos de este modelo económico, uno podría decir que es quien invierte, en este caso el empresario minero, quien debe asumir las pérdidas en circunstancias como esta. Entonces quiero decir esto porque a mí me parece que la conducta del gobierno, por lo que estamos viendo y lo que narran los alcaldes y las alcaldesas que acá están presentes, está totalmente relacionado. Está totalmente relacionado porque la falta de fiscalización en empresas mineras, la falta de voluntad y de compromiso de también el Ministerio de Salud, en este caso replicando un poco lo que dice la diputada Marcela Hernando, y que hoy día están cumpliendo funcionarios municipales. Yo he estado visitando algunas comunas de la región en donde son funcionarios municipales los que finalmente terminan fiscalizando, cumpliendo el rol que debiese cumplir funcionarios del Ministerio de Salud, cumpliendo el rol que en un estado de catástrofe debiesen cumplir también las fuerzas militares. Entonces, cuando no existe voluntad en esa dimensión, evidentemente hay un tema de fondo, y yo creo que el tema de fondo acá, Presidenta, es que este gobierno cree y tiene una convicción profunda en que finalmente una crisis de estas dimensiones la tienen que pagar los trabajadores, y a los señores que son empresarios de la gran minería no se les puede tocar. Y a mí me parece que eso es algo inaceptable, porque finalmente se está transgrediendo además nuestra Constitución, poniendo en riesgo la integridad física de los trabajadores y trabajadoras de empresas mineras que, como todos lo sabemos, quienes somos parte también de regiones mineras, se exponen fuertemente en cuestiones y en dinámicas como, por ejemplo, el traslado en vehículos con alto flujo de personal y situaciones de esas características. Hace algunas semanas atrás hice una presentación en Contraloría contra el Seremi de Salud de la región de Atacama, precisamente por no estar cumpliendo con sus funciones. Y a mí me parece indispensable, Presidenta, tal como lo dice la diputada Marcela Hernando, que ojalá en esta comisión, dado que muchas veces yo entiendo que a nivel regional se ha tratado de conversar con las autoridades sanitarias, pero lamentablemente no siempre existe la voluntad y la disposición a dialogar. Yo creo que en ese sentido esta comisión pudiese cumplir un rol importante, en el sentido de convocar al ministro de Salud, y si es que el ministro de Salud no concurre a este espacio, que un representante del Ministerio de Salud pueda darnos explicaciones, pueda darnos respuestas a todas las inquietudes que acá se han ido generando. Pero le insisto, a mí me parece que hay un rol que cumplen los funcionarios del Ministerio de Salud en términos de fiscalización en las ciudades, pero me parece que hay un rol que también tiene el Ministerio de Salud con las empresas mineras, y yo creo que eso es inaceptable. Nosotros hemos estado en reuniones con dirigentes regionales y nacionales de los trabajadores de la gran minería, y a mí me parece que las quejas y las observaciones que son las mismas, y lo que muchas veces a mí me complica, y por eso iniciaba la intervención haciendo hincapié en el tema económico, es que es sumamente fuerte cuando un trabajador de la minería te dice: yo no quiero dejar de trabajar porque voy a dejar de ganar el dinero que hoy día me sirve para hacer cuarentena y para mantener a mi familia. Y no, pues no puede ser así. Lo que debiese ser es que una empresa responsable que ha rentado tantos años y tantas décadas con las riquezas de nuestro país asuma un grado de responsabilidad distinto en una circunstancia como esta, que es especial, que no se va a dar siempre, pero que es una circunstancia en donde necesitamos un mayor respaldo, no solamente por parte del Estado, sino que también por parte de aquellos grupos empresariales que durante tantos años, insisto, se han proveído de las riquezas del norte de nuestro país. Por lo tanto, yo creo que es indispensable que, por supuesto, convoquemos a las autoridades del Ministerio de Minería, pero me parece fundamental también que podamos convocar al Ministro de Salud para que pueda también darnos explicaciones y darnos un camino a seguir en términos de fiscalización en las ciudades, pero también en la minería. Diputada Catalina Pérez. Muchas gracias, Presidenta, y muchas gracias a los expositores y expositoras que tuvimos hoy día en la comisión. Yo no formo parte de la Comisión de Minería, pero sin duda considero muy relevante el debate que en este espacio se está dando, y creo que es relevante en términos de que logra dar cuenta de forma muy evidente de las contradicciones de las formas de enfrentar esta crisis, que a los trabajadores y trabajadoras se les haga elegir entre la protección del cuidado, digamos, de su salud y la de su familia, y la mantención de fuentes de empleo, como ha señalado el diputado Santana, es una de las contradicciones más evidentes que la lógica, digamos, del modelo con la que este gobierno ha decidido enfrentar la crisis tiene. Las políticas del gobierno en esta materia, y en particular en la región de Antofagasta y Atacama, han fracasado. Yo creo que más, y constatando eso, digamos, yo creo que más que la mera constatación, lo que aquí necesitamos es saber si hay voluntad realmente de hacer un cambio de timón, un cambio de rumbo, si hay disposición a realmente escuchar a los actores y actrices locales, de coordinarse con los municipios, de coordinarse con los trabajadores y trabajadoras de los gremios locales, o los trabajadores y trabajadoras de la atención primaria, que hace mucho rato que vienen haciendo propuestas concretas, ahí donde el Estado no ha llegado, ahí donde el gobierno no ha llegado, ahí donde en muchos casos los gobiernos locales
locales tampoco han llegado, han sido las organizaciones sociales, los trabajadores y trabajadoras, los que organizados, por ejemplo, en la mesa social COVID de Calama, los que han podido llegar a las autoridades con propuestas concretas respecto de hacia dónde proceder. Y en ese sentido, a mí la preocupación creo que debemos de tener alcanza además a algo que se ha mencionado poco, que tiene que ver con los pueblos de San Pedro, Atacama y en general Alto Loa, que han visto muy perjudicados no solamente sus fuentes de ingresos, sino que también muy perjudicados su acceso a medidas sanitarias mínimas o de cuidado frente a esta pandemia. Una zona que es eminentemente turística o bien que vive a propósito de la atención de los trabajadores y trabajadoras mineros y mineras, hoy día están sufriendo muchísimo las consecuencias de esta crisis. Y a la hora de buscar soluciones, en buena hora recibimos la noticia de que Codelco iba a, digamos, reducir la utilización del aeropuerto para efectos del transporte. Creo que debido a la magnitud de esta pandemia y a que Calama tiene, como ha señalado el doctor Carrillo, una de las tasas de contagio y letalidad más altas del país, urge extremar las medidas. No basta con dejar de ocupar el aeropuerto. La minería tiene que entrar en cuarentena de 14 días. Acá estamos hablando de la necesidad de una detención programada de las operaciones o de la utilización, digamos, de dotación de servicios mínimos. Porque la faena hoy día, y creo que podemos constatarlo en esta comisión, son efectivamente fuentes de contagio, como venían diciendo los sindicatos hace ya mucho tiempo. Y además ellos han alertado de que las empresas no están tomando las medidas preventivas que correspondan. Y esta es una realidad de los habitantes y trabajadores en general, digamos, de las zonas de sacrificio en nuestro país, porque pucha que sale caro ser de donde se mantiene, digamos, el sueldo de Chile para quienes habitamos en esa zona, porque además esto no es solamente culpa de la movilidad de los trabajadores y trabajadoras, que este clúster epidemiológico afecta y termina afectando al resto del país, sino que también la tasa de morbilidad y mortalidad que tenemos en la zona también dice relación con las tasas de contaminación que se mantienen. Venimos hace meses oficiando al Ministerio del Medio Ambiente para que dé cuenta de cómo el material particulado, digamos, la declaración de zona saturada por material particulado MP10 o MP2,5 afecta directamente no solamente en el aumento de tasa de contagio, sino que también en los efectos de dicho contagio. Entonces, esta idea de zona de sacrificio nos afecta, si nos afectaba normalmente, hoy ya nos termina afectando 4 o 5 veces más a la hora de buscar medidas para enfrentar la crisis. Las soluciones, Presidenta, por su intermedio, creo que están a la vista, y la pregunta es si las autoridades nacionales y regionales van a estar disponibles a escuchar a quienes las vienen planteando hace tanto. Y ahí, solo para finalizar, me gustaría reiterar la invitación al alcalde de Calama, a la mesa social COVID Calama, de la que yo soy parte, y varios aquí también somos parte, porque creo que la coordinación de autoridades locales y regionales ha sido justamente lo que ha permitido que de una u otra manera podamos presionar de mayor forma a la autoridad central para tomar medidas. Así que reiteramos esa invitación que le hemos hecho en varias oportunidades. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada. Y bueno, para finalizar, la verdad es que se nos fue el tiempo volando y tenemos que culminar, ya que también existen otras sesiones que se debe utilizar la misma plataforma. Pero quizás hacer una reflexión de esta sesión. La verdad es que a mí me preocupa lo que señalan representantes de la comuna de Calama, cuando dice relación, ¿no es cierto?, a esta toma o esta medida, ¿no es cierto?, que finalmente se lleva a la práctica, que es la cuarentena, y que ha sido también un elemento que ha estado muy presente en la región de Atacama, porque cuarentena, ¿no es cierto?, es sinónimo de salvar vidas, que ha sido una medida que ha tenido efecto, pero que lamentablemente, y una de las cosas que es tremendamente clave, es que el momento en el que se tomen, ¿no es cierto?, finalmente concluye la efectividad, ¿no es cierto?, de la medida. Y yo creo que esa es una teoría que yo creo que hay que llevarla a la práctica, porque ha sido parte, ¿no es cierto?, de varias presentaciones. Yo lo digo acá porque lo hemos manejado, ¿no es cierto?, con los alcaldes de la región de Atacama, sobre todo con la exposición del doctor Pérez Acle, ¿no es cierto?, que él señalaba que las regiones están desincronizadas. Por lo tanto, cuando unas van, ¿no es cierto?, con mayor contagio, otras van un poco más lento, pero resulta que cuando se toman algunas medidas, ¿no es cierto?, tardías, finalmente la medida no es efectiva, como pareciera ser que está pasando en Calama y en otras comunas de la segunda región, y cuando Atacama ya esté en el pic, ¿no es cierto?, esto puede generar problemas a, en este caso, otras comunas en la región que nosotros no tenemos grandes contagios, pero que sin duda pareciera ser, ¿no es cierto?, que es inminente llegar
mirar a estos grandes indicadores que son números aberrantes, son números muy preocupantes, que sin duda nos hacen también angustiarnos a nosotros como pobladores, porque nosotros de hecho hemos realizado, ¿no es cierto?, los puentes en estas mesas sociales para que efectivamente puedan participar las autoridades, pero lamentablemente no hemos tenido una buena acogida. De hecho, ahora en este minuto estamos por empezar y por eso voy a tener que también despedirme. Vamos a participar, ¿no es cierto?, los parlamentarios de la región de Atacama, por fin con el intendente. Yo creo que una instancia que estábamos esperando durante mucho tiempo, pero aún así la verdad es que sentimos que no hay una escucha real por parte del gobierno, y por eso voy a recoger el guante, diputada Hernando, y vamos también no solo a invitar al ministro de Salud a la Comisión de Minería, ojalá el lunes, de lo contrario vamos a hacer el esfuerzo para que suceda esta semana que viene, sino que también a la subsecretaria de Salud Pública, como lo ha recomendado la alcaldesa Brunilda González por interno. Me señala, ¿no es cierto?, que ella también es clave, porque finalmente es la que realiza la coordinación también con las autoridades sanitarias de la región. Y efectivamente pareciera ser que ahí hay una situación bastante crítica, muy débil, ¿no es cierto?, de la articulación que hay con las autoridades regionales, porque finalmente se desdicen y delega la responsabilidad a nivel central, que son ellos los que toman las medidas y finalmente son los que dan la última palabra. Yo creo que hoy día se requieren, ¿no es cierto?, señales mucho más claras por parte de los gobiernos regionales. Necesitamos, ¿no es cierto?, que avancemos por las medidas económicas para que podamos avanzar realmente también para las medidas sanitarias, porque si no tenemos, ¿no es cierto?, mínimas condiciones en los hogares de la familia chilena, lamentablemente vamos a seguir teniendo esta situación de que hacerse cargo también de las desigualdades que tiene nuestro país, de trabajadores informales, gente que vive del día a día y que claramente no puede quedarse en sus hogares accediendo a estas medidas sanitarias si es que no tienen que comer, que llevar, ¿no es cierto?, comida a las mesas de sus hogares. Entonces yo creo que esa es una situación no menor y que tenemos que también en estos espacios volver a reiterarlo. Y bueno, yo creo que a mí me preocupa también algo que decía la señora Lila, que bueno que también que lo mencione en este espacio, porque ha sido también la tónica que hemos tenido, yo creo que en todos los lugares de nuestro país, pero cuando vemos, ¿no es cierto?, que el gobierno tiene una bajada lamentable en el sentido de responsabilizar a la población, de no poder tomar las medidas que correspondan, yo creo que eso es tremendamente lamentable. Lamentable porque en la práctica, si hoy día existe desconfianza de la población chilena, es porque justamente hemos tenido discursos bastante ambiguos, mensajes que claramente no se condice con la realidad, cuando nos mandan a tomar café, a comer empanada, cuando hablan del retorno seguro, cuando hablan de la nueva normalidad, cuando hablan de el regreso a clase, cuando están a punto de abrir locales comerciales, malls, ¿no es cierto? O sea, eso claramente para la ciudadanía es no entender absolutamente nada. Incluso hemos llegado al punto de que autoridades han tenido que desdecirse o hasta arrepentirse por sus dichos. Entonces, cuando vemos una situación muy similar en la minería, y acá quiero hacer el punto, y a propósito que está don Hugo, y esperemos que el día miércoles también lo podamos abordar con los trabajadores de la minería que también van a venir a exponer, pero con cartas de la propia empresa estatal, Codelco, que le llega a los trabajadores donde tienen que firmar un autocuidado. Ojo con eso, yo lo veo demasiado irresponsable y creo que nosotros también tenemos como Comisión de Minería poner los puntos en la IE, porque esta situación a mí me parece impresentable, toda vez que, y con esto termino, vemos no solo la minería, en este caso Codelco, que es una empresa estatal, que ahí con mucha más razón debe haber, ¿no es cierto?, un sentido más social, sino que además en el sector privado hay muchas empresas y proyectos mineros que no están haciendo, por ejemplo, PCR de salida o test rápido, por lo tanto se desligan de la responsabilidad de ese trabajador si se contagió al interior, ¿no es cierto?, del lugar de trabajo, y que finalmente hoy día, y ahí vuelvo a reiterar lo que señala la señora Lila, con las mutualidades, ahí quedan exentos de responsabilidad, y quien se hace cargo de aquello, finalmente el servicio de salud público. O sea, hay una situación no menor en ese sentido, y yo creo que es parte de todo lo que hoy día nos han ustedes entregado en términos de insumos, nos han hecho, ¿no es cierto?,
cierto?, una exposición muy elocuente, muy gráfica de lo que está pasando en los territorios, y créame que vamos a recoger todos estos elementos para poder entregarlos en las próximas sesiones, porque creemos que es una situación crítica. Acá nosotros y ninguna de las autoridades que está presente acá quiere, ¿no es cierto?, asumir la responsabilidad de perder, ¿no es cierto?, vidas de compatriotas por no haber tomado las medidas a tiempo. Yo creo que el salvar vidas es una situación que a lo menos, ¿no es cierto?, debe ser una prioridad del gobierno, y pareciera ser que hay un interés, o hay más bien una preocupación del tema económico sobre lo que es el cuidado de las personas y obviamente proteger la vida de nuestros compatriotas. Así que yo en ese sentido quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes, agradecer el tiempo, y vamos a entregarles también la información que vaya a surgir en los próximos días en las sesiones, para que ustedes también vayan haciéndole seguimiento. Y bueno, yo creo que dar un mensaje también de fuerza a cada uno de ustedes, porque yo sé que en los distintos espacios están haciendo todo lo posible, ¿no es cierto?, para poder ayudar a su gente en sus territorios, tanto los alcaldes como también acá los representantes de las mesas sociales, que claramente convergen, ¿no es cierto?, finalmente la opinión de distintos actores en las distintas comunas, y yo creo que eso es tremendamente valioso y digno de reconocer también en este espacio. Así que agradecidos, y por haberse cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias y que tengan una bonita tarde. Nos vemos. Chao, chao.